frecuente que nos haya sucedido en la historia del comunismo. Mencionaba Marcos Leonel lo que Stalin hizo después con las tesis de abril, con aquello de que decían, bueno, vamos a impulsar revoluciones democrático-burguesas y ya después impulsaremos las revoluciones socialistas en algunos países, porque se agarraron la receta. El problema de esquematizar las cosas para presentarlas de una manera sintética se presta a que las reinterpretaciones se hagan de una manera estructuralista, es decir, que se vea como un asunto de productividad de orden más de productividad política, y eso es muy parecido a la reproducción capitalista y muy distante de lo que debería ser la producción comunista de las ideas. Presentar únicamente el documento, la tabla, no nos dice mucho. Es decir, sin la aportación del discurso de Armando, la tabla en sí misma pierde mucho sentido, ¿no? Hay que socializarla, yo insisto, hay que meterle que es una propuesta, algunos detalles acerca de la exposición, y como dice Marcos Leonel, prolongar la discusión para que se vayan amarrando las ideas y se vea como lo que es, como una aportación marxista y no como una receta, ¿sí? Si se hizo así, supongo que es por un aspecto práctico, pero si lo presentamos, estaba revisando los apuntes y recordando las tablitas, pues va a ser un poco complicado que lo asuman los compañeros como una cuestión de metodológica, ¿sí? Y el riesgo es que si llegase a interpretarse en el otro sentido como una cuestión de productividad política, de que así tienen que ser las cosas, que ese es el esquema que ya se está planteando como más o menos definitivo, habrá quienes no coincidan. Entonces, dejarlo en el plano de que sigue siendo una aportación y que está abierto a cualquier otra, ¿no? Que habrá, además, hay que recordar que, cuando menos dentro de los convocados, hay muy buenos cuadros que han construido y que tienen idea de lo que es, muy certeramente, en su ámbito, la táctica, cuando menos en inmediato, que conocen muy bien su realidad, que tienen un análisis, que lo han puesto en práctica. Yo recuerdo, por ejemplo, al compañero Ibarra, o al compañero Sosa, de Michoacán, que tienen una práctica política cotidiana, ¿sí? Que están sujetos a otro tipo de dinámicas, por sus actividades particulares, pero que están haciendo, en función de esa realidad, una aplicación muy concreta. Entonces, llamar a esto como una cuestión de irle dando contenido, ¿sí?, en la construcción. Porque el otro es que si lo asumamos como que vamos a llegar al evento del 14 y 15 de mayo, ¿sí?, con algo que sí tenemos que llegar, tenemos que llegar con una propuesta, documentos de línea política, y salir de ahí con una táctica y una estrategia, cuando menos en lo general y para lo inmediato, para la construcción. Pero si esto es una conferencia de organización, que así se planteó, pues también tendremos que salir con ciertos, si no acuerdos, con ciertos consensos íntimos de que vamos a operar ya unificados en cierto sentido, ¿no? Es decir, para eso son estos eventos, 2 o 3 que hagamos antes de la Asamblea Nacional, para ir acercando las posiciones. Sí siento que hay diferencias, si no tan manifiestas, pero que pueden llevar a contradicción entre la propuesta de Armando y lo que decía Marcos Leonel. O sea, sí siento que hay cuestiones ahí que en un momento determinado pueden influir para que se determine en un sentido o en otro la línea política del movimiento, ¿sí?
Y hay que ser muy cuidadosos con eso. Discutirlo, confrontarlo, resolverlo. ¿Sí? Entonces, que sea con ese espíritu. Nada más. Bien. Toño. Sí. El proyecto que nos propone Armando es un proyecto un tanto fuera de nuestro contexto general que hemos tenido a lo largo de nuestro proceso. Un ejemplo podría ser para nosotros Karen Cossi, cuando habla acerca de lo concreto, lo comprendemos y lo insertamos dentro de la lógica dialéctica, como dice, lo concreto es concreto porque es la síntesis de lo diverso, ¿no? ¿Sí? Y para Armando, y creo que ahora para nosotros, esto cambia radicalmente, porque para nosotros es lo concreto es concreto porque contiene a todo lo diverso, no es la síntesis, es el todo. Entonces es una visión totalmente diferente a lo que tradicionalmente en la izquierda se venía haciendo. Para nosotros el materialismo dialéctico y el materialismo histórico era la línea que nos permitía comprender la realidad. ¿Sí? Y hoy nos damos cuenta que el método marxista es para el análisis de la economía capitalista, únicamente, ¿sí? Para entender lo que era el capital, para entender cuál era la esencia del capitalismo. Entonces, hoy estamos ciertos de que cada problema al que nos enfrentemos vamos a tener que efectuar un nuevo método, un método específico para ese problema. ¿Sí? Y lo podemos ver desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aristas, estoy de acuerdo. ¿Sí? Tiene muchas caras esto, y cada una de las caras tiene ciertas características que las hace únicas, pero entre todos componen el todo. ¿Sí? Entonces, el método que nos está proponiendo Armando, creo que es un método que no pretende ser único, que no pretende ser el más avanzado o el que nos va a dar la realidad más cercana. No, es un método que en un momento dado retoma esas características que siguen siendo válidas para varios procesos, siguen siendo válidas para varias características de esa diversidad, y que van a permitir que nosotros, de acuerdo con la especialidad, especificidad de cada uno de nosotros, con la interpretación que le vayamos dando y con la recategorización que le vayamos dando a los fenómenos a los que nos encontremos, vamos a ir haciendo el análisis de esta realidad. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Lo único que nos va a aglutinar ahorita, que nos va a unificar, es la realidad a la que vamos a analizar. Y lo podemos analizar desde el punto de vista económico, sociológico, político, del que ustedes quieran. ¿Sí? Pero es la realidad que estamos viviendo. Y cada una de las diferentes interpretaciones la vamos a tener que ir unificando, adecuando, no adecuando a nuestra interpretación, sino a la realidad propia, para una mayor comprensión. ¿Sí? Hay varios aspectos que mencionaba el compañero Leonel, que cuando hablaba de flujo o receso, perdón, el flujo del movimiento, el flujo o reflujo del movimiento, ¿no? Los procesos de flujo y reflujo. Yo creo que los reflujos, ¿sí?, no son otra cosa más que periodos en los que el movimiento en sí, la sociedad en sí, los revolucionarios en sí, los comunistas,
entran a un proceso de análisis, de evaluación, para ver cuáles son los siguientes pasos. Recordamos el 18 de mayo, cuando Lenin nos habla de que ante la pompa de jabón que es la revolución burguesa, pareciera que la clase obrera queda en un proceso más atrás de donde había comenzado. Entonces ahí yo creo que son cosas que no hemos podido comprender. No es que se haga para atrás y deje de luchar, sino que adopta otras formas de lucha diferentes. ¿Sí? Actualmente, si nosotros vemos, no existen huelgas, no existen marchas obreras, así como lo teníamos en los 80, 70, ¿no? ¿Sí? Pero no podemos decir que la clase obrera no está luchando. Hoy la clase obrera no lucha como obrero, a veces lucha como campesino, a veces lucha como colono, a veces lucha en otro aspecto social. ¿Sí? Y hace una lucha totalmente diferente. ¿Sí? Hace algún tiempo yo me desesperaba porque no veía marchas, ¿sí? Porque no veía huelgas. Hoy comprendo que es una lucha diferente, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que pretende Armando, darnos ciertos elementos que nos van a permitir analizar la realidad con otra visión, ¿no? ¿Sí? Para nosotros, creo que para los viejos, nos es muy difícil desaprender. Pero si logramos hacer esto, ¿sí? Creo que el método lo vamos a ir conformando también. No solamente el análisis, sino también el método de análisis. Yo quisiera hacer uso de la palabra, si no hubiera alguien más.